El Tottenham despide a Ange Postecoglou, pero firma a posiblemente uno de los entrenadores más hypeables de la Premier League. El Tottenham firma a Thomas Frank. Comenzamos. Henry getting cleared. It's Thierry Henry! He scored! He scored for Arsenal in the Bernabeu! No more, no less than they merit. Por supuesto, para hablar del Tottenham Hotspur hay que hablar con este hombre. ¿Cómo está Edgar Higuerey? ¿Cómo estamos? Mi estimado amigo Adri, un gusto estar nuevamente contigo después de tanta cosa que ha sucedido en junio, pero aquí estamos. Y casi morirte. Y casi morir. Dice que estoy viendo la vida con nuevos ojos. Claro. Estoy viendo la vida como el Tottenham está viendo su futuro con Thomas Frank. Ojos Nuevas brillosos, expectativas. mucha purpurina. Luego, pues la verdad, pues la realidad ya sea, te pegará el golpe y ya veremos qué pasa. Con Edgar no habíamos grabado nunca aquí en Kick and Run. Sí hacíamos hasta que acababa la temporada, programas semanales en Premier Interactiva, que os recomiendo seguir y que tenéis aquí abajo en la descripción. No solo Premier Interactiva, también el podcast de la Premier, podcast Claro. que hace gente de aficionados de la Premier League para aficionados de la Premier League. No me salía, no me tenía ahí el branding. Está perfecto, no pasa nada. Un gusto estar acá en tu canal, Adri. Como siempre, vamos a hablar del Tottenham, vamos a hablar de Thomas Frank y comencemos por despedir a Ange Postecoglou, ¿no? Palabras para Ange, ¿tienes tú algo que decirle? Que gracias. O sea, es que solo me salen palabras de actitud. O sea, Gracias. tan como llegó, se fue. Así como llegó, se fue. Llegó sin hacer mucho ruido y se fue ganando la Champions, pero también la marcha fue un poco coitus interruptus. O sea, fue gana la Champions. La Europa League. La Europa League, De la repente, Champions no. Gana la Europa League. Pasan 2-3 semanas, bueno, tantas no, 2 semanas, una semana. Se rumorea que se puede ir y de repente se va. Se fue. Así fue. Se fue. No hubo pelea, no hubo. Si me queréis irse, dijo Ange Postecoglou. Y luego ya pues llegó el siguiente. Pero primero, Ange Postecoglou creo que en cuanto a 2 temporadas, un título, estaba pensando en una final, pero bueno, la final de Europa League, pero no recuerdo la final de Copa. No hay final de Copa, fue la semis contra el Liverpool. Semifinal de Copa de Liga. Contra el Liverpool. Oye. Semifinal de Copa de Liga. Y lo hizo como lo hizo, porque el equipo estaba destruido este cierre de temporada. O sea, ahí de cara a lesiones, sobre todo esta última temporada que pasa desde, si no recuerdo mal, desde octubre hasta marzo con un central. Correcto. Raúl desde octubre hasta marzo. Sí, sí, fueron 6 meses. 6 meses en los cuales el Tottenham tuvo un promedio de 11 lesionados. Es que es muy heavy. De repente volvía uno, se lesionaban otros 2. Una situación bastante compleja. Y lo que sucede, Adri, con la despedida de Ange Postecoglou es que el staff médico, incluso parte de la directiva del equipo, estaba culpando a Ange y a su equipo técnico y de entrenamiento por las lesiones recurrentes del equipo, por el modelo de entrenamiento y por el estilo de juego. Entonces, cuando se toma la decisión de despedir a Ange Postecoglou, por supuesto se evalúa la posición en la tabla de la Premier League, que fue pues la peor dentro de los equipos que no descendieron. No hay que olvidar que quedamos en el puesto 17. ¿Okay? También se evalúa no conviene olvidarlo porque es parte del análisis. También se evalúa si llegamos a una semifinal de Copa de Liga. Caímos eliminados malamente por el Liverpool, ganando el partido de ida, perdiendo por goleada el partido de vuelta. Pues la FA Cup, bien que mal, ahí se llegó a quinta ronda. Por supuesto, el highlight de la temporada es lograr ese trofeo de la Europa League luego de 18 años sin un metal que celebrar. Y 41 años después de haber ganado nuestro último trofeo europeo, que también fue una Europa League, que se llamaba Copa Europea en su momento, ¿no? Tú evalúas todo eso, con las lesiones, con el modelo de entrenamiento, con el equipo de trabajo, con la sensación de la plantilla que se veía muy unida alrededor de Ange al terminar la temporada, con las palabras de Ange al momento del desfile, del parade, que él decía que la tercera iba a ser mejor que la segunda, pues tercera no va a haber. ¿No? No hay 2 sin 3. Bueno, pues sí va a haberla, sí va a haberla, sí. La junta directiva del Tottenham decidió salir y para mi gusto, Adri, el Tottenham está tomando un riesgo. Daniel Levy y su directiva están tomando un riesgo importante. Porque si a Thomas Frank le va mal, va a haber sido Daniel Levy quien sacó al entrenador que ganó un trofeo al final de temporada.
No, ahí Arriesgándose, se Daniel. arriesga mucho Daniel Levy, cosa que no suele hacer, la verdad. No es un Ándale. entrenador muy que se arriesgue demasiado, pero bueno, ahí está. Un entrenador, no, un directivo que se arriesgue demasiado. Pero al final, creo que si tenías que despedir a Ange Postecoglou y traer a alguien, creo que ha escogido muy bien. Creo que ahí sí ha escogido muy bien. Yo no tenía en cuenta, la verdad que no sabía. Respecto a la Premier League he estado un poco alejado después de acabar la temporada, porque justo ha llegado playoffs de segunda división y bueno, pues al Porque final ascendió lo bien, claro, hombre. todo me enfoca a una cosa, no tengo enfoque para mucho más. Ya me cuesta la temporada, ya el cierre, digo, es que el Mundial de Clubes para mí ya sobra. O sea, para mí ya está de más el Por Mundial. supuesto. Y Para Boca también. sí, sí, bueno. Buah. Y se me acaba de ir lo que estaba. Ah, bueno, lo de Thomas Frank. Al final, Sí. si tienes que escoger a uno, creo que ha escogido muy bien. El tema es que puede pasar. Hay dos vertientes, ¿no? Una, que Thomas Frank sea ese gran entrenador que parece que es pragmatismo, fútbol, como tenga que ser, pero según lo que tengo, valorando lo que tengo y jugando lo que tengo, que es un poco lo que quizás le faltó, de lo que pecó Ange Postecoglou, pero sobre todo un entrenador que combina muy bien con Levy. Se maneja bien en mínimos. Claro, ahí yo creo que también es peligroso, porque Thomas Frank dice, oye, si con poco hace tanto en cuanto a jugadores que desarrolla jóvenes, que eso es muy importante para el Tottenham, que además tiene Sí. una cantera y una generación que tiene pinta de ser espectacular y hay que promoverla. Lo que ha hecho con jugadores que, oye, ni bien ni mal, medianías, los ha ascendido a Premier y los ha mantenido, no ha sufrido. Todo el desarrollo que hace además aparte del equipo que rodea un poco al club también, lo que ha desarrollado el club, oye, fantástico. Pero si lo que más subrayas es la parte de hace mucho con poco, a mí es lo que más me trastoca de el Tottenham es un equipo que da poco de por sí. Sí. Entonces, ahí me Es queda el un poco. noveno equipo que más ingresa en el mundo en cuanto a ganancia y es el sexto equipo que más invierte en su plantilla dentro de la Premier League. Equipos que ganan mucho menos que el Tottenham invierten mucho más que el Tottenham en su plantilla en cuanto a salarios y fichajes. Está tan cómodo el Tottenham con el tema del fair play financiero que podría gastar este verano 290 millones de libras, Adri. Y no estaría en problemas con el fair play. Es el equipo que mejor se administra, sí, pero es el equipo de los que más gana, el que menos invierte. Y te tengo una estadística sobre Thomas Frank. En los últimos 4 años que salvó la categoría, el equipo de Thomas Frank ha sido el tercer equipo con menor gasto en plantilla de la Premier League. Esto quiere decir que ha habido equipos que han llegado a la Premier, han descendido y han gastado más en plantilla que el Brentford de Thomas Frank. Entonces, cuando tú hablas de que Thomas Frank se mueve muy bien con los mínimos, eso es totalmente cierto. Es correcto. Es totalmente cierto. Es un correcto. tipo austero que no le importa tener una plantilla con grandes nombres. Los jugadores que él tenga los va a adaptar, va a buscar la manera de tener buen fútbol y va a sacar los resultados, porque los ha sacado con el Brentford. Sí. Entonces, a ver qué tipo de inversión tiene este verano el Tottenham, a ver qué jugadores trae, a ver qué jugadores se quedan. Se habla del Claro. Cuti para el Atlético de Madrid, se habla de Sony para Arabia Saudita. Ya llegó de manera definitiva Mathys Tel a la plantilla y el Tottenham está por confirmar el fichaje de un jugador asiático central de 20 años, ¿Cómo se llama? internacional con Japón, cuyo nombre, te lo voy a decir en este momento, ¿Es es japonés? Kota Es Takai. cosa te cae. Ahí está. No lo conozco, no tengo el placer. Veremos qué tal. Bueno, puede ser, la verdad que huele a suplantar a Huminson por este hombre. No creo que huele, no diga que presente la plantilla Huminson y salga Cota, no creo que pase eso, pero en cuanto a, oye, jugadores que están en el mercado asiático, básicamente, que lo ha trabajado muy bien el Tottenham, la verdad, con Huminson. Sí. Y recuerda que la temporada pasada llegó Jang Min-hyuk, que estuvo de préstamo en el QPR y le fue bastante bien. El jugador coreano joven, más talentoso de la última generación, ya es ficha del Tottenham también. O sea, el Tottenham está preparando el mercado asiático para la salida de Heung-min Son, para mi gusto. Sí, pues puede ser. Pues puede ser. Ha visto que hay un filón, porque hay un filón. Hay un filón. Porque se lo digan a la Real con Take Kubo. Hay un filón ahí espectacular. Y oye, pues hay que tirar de ello. Eso está fantástico. En cuanto, mira, hablábamos hasta ahora de salidas, vamos con ello. Cuti Romero.
El único Sí. problema que tiene el Cuti para salir es el precio. El Atlético acaba de salir del Mundial de Clubes. Bueno, de salir. Igual la palabra no es salir. Y Lo sacaron. lo sacaron, más bien. La idea que yo tengo con el Atlético, que no la he escuchado mucho en España, es. La general es. El Atlético quiere racanear el Mundial y luego ir. Y luego ir a por ellos para que bajen el precio. Yo creo que el Atlético no ha hecho eso. Creo que el Atlético lo que ha querido es. Vamos al Mundial con lo que tenemos, a ver cuánto sacamos y a recaudar de cara a los fichajes. ¿Qué pasa? Sí. Que ha recaudado 20 millones, nada más en fase de Sí. grupos, y no hay más. Sí. Le Le ha salido alcanza un poco para el Cardoso. presupuesto. Exacto, le alcanza para Cardoso. Y es que el Atlético no es un equipo que no gasta. Va a fichar a Baena, prácticamente está hecho. Es más, el Villarreal ya ha fichado a un suplente, bueno, suplente no, un sustituto para Baena. El tema son Sí. los centrales. Está claro que el Atlético tiene un problema en defensa. No es el Atlético, para la gente que lo crea, defensivo del Cholo Simeone de 2014. Es un No, equipo que ataca mejor que defiende y tampoco ataca bien. O sea, tampoco ataca bien. ahí está la cosa. Es más fácil que gane un partido 3-2 a 1-0. Correcto. Es ese nivel ahora actual. Entonces, Exacto. hace falta un Cuti. Han fichado la temporada pasada a Lenormand. Este año han cerrado a Lenglet. Ahora quieren a Cuti Romero. Cosa normal, evidente. Argentino, un central. Que a mí me gusta mucho. Ahora, cómo se denominan los centrales, ¿no? Alfa y beta. Pues Cuti es un central alfa. Te diría que es una persona alfa. Es una persona absolutamente alfa. El tema, pues como siempre, ¿no? Un poco sus idas de olla. Pero se vio en la final de Europa League. Es un central como la copa de un pino, Edgar. Es lo que en Inglaterra llaman un Rolls Royce no nonsense defender, que es un tipo que si te tiene que atropellar, te atropella, que si tiene que despejar, despeja, y si te tiene que romper una piernita de repente, te la va a romper. Sí. Esa cruzada de cables y esas expulsiones quedaron atrás. Eso fue hace 2 temporadas. La temporada pasada el Cuti se comportó muy bien. El único problema que tuvo fueron las lesiones. Yo creo que El ese cambio de menos rojas Ujú. también puede ser por las lesiones. También que no tiene tantas También puede ser oportunidades. por eso. Pero bueno, decía el tema con Cuti, pues es necesario. Una salida sería muy factible, pero sobre todo sería no buena, pero económicamente muy buena. Al final se está hablando de 70 millones. Lo que no está muy claro es que el Atlético pague esos 70 millones. Ese es el problema. Y al final, el Tottenham lo que ha hecho es: tenemos a Miki Van de Ven, tenemos a Danso, tenemos a Radu Dragusin. Venga, tenemos a Radu Dragusin, que no deja de ser un central que se acaba de romper la rodilla, los ligamentos en la temporada. No, vuelve en noviembre. Vuelve en noviembre. Está para gran parte de la temporada, pero bueno, no arranca la pretemporada. Y al final, noviembre, diciembre, igual para enero ya estará, pero un poco aclimatarse un poco a ello. Tampoco puedes contar mucho con Radu Dragusin esa temporada. El tema es, hace falta más centrales. Veremos Thomas Frank si juega con 3 o con 4, o sea, con 4, con 3 o con 2, línea de 4. Sí. Pero en cuanto a mercado, por básica numérica, hace falta al menos uno más. Para redondear el tema del Cuti, porque yo creo que el Cuti sí se va a terminar yendo, Adri, y no es que yo quiera que se vaya. El Cuti publicó un mensaje de despedida para Ange Postecoglou 2 horas después que el Tottenham anunció a Thomas Frank. El Cuti no vale porque sí, hace las cosas en un sentido. Para entender el contexto, cuando el Tottenham anuncia el despido de Ange Postecoglou, 22 jugadores de la plantilla publicaron mensajes en un lapso de 5 días agradeciéndole a Ange y despidiéndose. Cuti no lo hizo. Cuti esperó que el Tottenham anunciara a Thomas Frank para despedir a Ange. Travieso el Cuti. 2 semanas después. Dicen que el diablito es Echeverry. A mí Discord me está sacando del vídeo, es terrible. Dicen que el diablito es Echeverry, pero Cuti no se queda corto. Es travieso. Tiene una personalidad. Cuti está molesto con el Tottenham. Cuti no quería que se fuera Ange Postecoglou. Hombre, Cuti luego tiene además 2 años de contrato. Tuvo unas declaraciones al acabar la temporada también un poco con cosa de, oye, pues ciclos, irse, quedarse. No dijo nada, pero más o menos había que leer un poco entre líneas y más o menos se intuye todo. No recuerdo cómo eran las declaraciones, pero sí recuerdo un poco la sensación que me había dejado. Al final el Cuti le tiró a la directiva del Tottenham. Sí.
Es verdad, tuvo ahí a lo mejor un partido, al acabar el partido que él no había jugado, salió a declarar también. Igual no está cómodo y luego al final el Atlético es un poco match made in heaven. Quizás el Atlético es un equipo que el fichaje de Cuti tenía que haberlo hecho desde el Atalanta y no desde el Tottenham, pero es Le un va a poco... salir más caro. Claro, pero es una cosa que no están haciendo. O sea, lo de Atlético, y ahí el Tottenham, en clave de Tottenham, tiene que aprovecharse. O sea, el Atlético quiere un central. ¿Vas a fichar a Cuti? Venga, perfecto, te lo doy. Pero con mis condiciones, Dame evidentemente. 70. Claro. O sea, Levy no se caracteriza por ser un vendedor fácil, por lo que No, sea. No, es un claro. gran negociador. Ahí está el tema con los centrales. Luego en fichajes, pues, oye, pues qué podrá llegar. Pero vamos con Thomas Frank. ¿Qué necesita Thomas Frank? ¿Qué tipo de entrenador es? Bueno, se ha aclimatado a muchas cosas. A mí me parece que en Premier ha tenido desde defensa de 3 con carrileros, línea de 4 con centrales. Le gustan los laterales muy largos y potentes. Este año ha tenido Sí, muchas lesiones también, justo tema de laterales, muchas, entre Rico muchas. Henry, Aaron Hickey. Pero ha conseguido transformar jugadores. Han traído a Michael Cayode, que me he enamorado de él desde la Fiorentina. Jugadorazo. Han pagado una pasta, Jugadorazo. 20 millones. Pero es que ha jugado media temporada y ha sido. Bueno, yo creo que lo metí como revelación, no recuerdo, y jugó media temporada. Pero es que, Es que bueno, sí media lo es. temporada y es que al final es una locura de chico. 21 Es años y que es una bestia. es una bestialidad de jugador. Thomas Frank tiene que llegar resolviendo problemas al Tottenham. No es novedad para él seguramente el hecho de que va a llegar un equipo que tiene mayor presión, más prensa, que acaba de ganar una Europa League, que va a tener a jugadores de plantilla importantes molestos con la institución por el Claro. despido del antiguo entrenador. Lo primero que tiene que resolver es si el Cuti se va o se queda. Esa es la primera tarea de Thomas Frank. Si se va, habrá que traer a un central. Porque sí está Kevin Danso, sí está Dragushin y Van de Ven juega por izquierda. Pero que ya se demostró que necesita tener 4 o 5 centrales de primer nivel para poder competir en la Premier. Y vamos a jugar la Champions League, Adri. Que no se Claro. nos olvide, necesitamos un central de jerarquía. Ashley Phillips, defensa central de la selección inglesa sub-21. Y Buskovic, que es croata de 17 años y es una de las mayores promesas del fútbol europeo, no están listos para ser titulares en el Tottenham, aunque están muy bien valorados. ¿Ok? Entonces eso es lo primero que hay que resolver. Hay que resolver también un extremo por derecha. Brennan Johnson, sí, fue el máximo goleador del equipo la temporada pasada, pero es un jugador que si no anota no aporta nada en cuanto al funcionamiento, en cuanto al desarrollo del juego. Dejan Kulusevski cada vez quiere jugar más centralizado y a mí me parece que ponerlo de 10 en una formación de 4-2-3-1 de Thomas Frank es una gran idea, porque le va a surtir muchos balones a Solanke y viceversa. Entonces yo no pondría a Kulusevski a jugar de extremo por derecha en esta formación con Thomas Frank. Entonces un extremo por derecha y un mediocampista central parecido a Ederson del Atalanta. Algo así necesita el Tottenham. Oye, Y habría que ver si se logra fichar algo de ese estilo o no. Cardoso era la otra opción, pero ya no va a Cardoso, llegar. claro. Ahí hablábamos de los centrales, sobre todo. En cuanto a laterales, ahí Thomas Frank tiene material para dar y tomar. Destino Necesitamos Udogie, uno. Jed Spence, Pedro Porro. ¿Lateral de dónde? Sí. ¿Derecho o izquierdo? El tema derecho o izquierdo o que pueda jugar ambas. Y ¿sabes cuál es el tema también? Que el Tottenham tiene una dificultad con el tema de los jugadores entrenados localmente, con el homegrown player, porque tenemos en este momento 2 nada más, necesitamos 5 para tener plantilla completa en Europa. Y por ahí anda Kyle Walker-Peters, que fue canterano del Es equipo, cierto, sí. que entra en esa lista. Y también está Dennis Serkin del Sunderland, Oye, canterano del Tottenham. Si se logra fichar a alguno de esos dos jugadores, se nos amplía el cupo, la lista que tenemos de 22 jugadores para inscribir en Europa a 24. ¿quieres saber quién se me acaba de pasar por la mente cuando dijiste homegrown player? ¿Quién? Jafet Tanganga. Ah, ya Tanganga Está en también es el una opción, Millwall. ¿eh? Está en el Millwall. Está en- Sinceramente, y además te hace lateral, central, lateral izquierdo. Es que te vale para todo. Sí. El Tottenham de Y es muy- Mourinho. A mí es que me y es muy- encantaba. Es muy fuerte físicamente. Se va del Tottenham porque tanto Postecoglou como Mourinho no lo querían. A mí, No lo quisieron. ¿verdad? Yo creo que es el tipo de jugador que Thomas Frank, Mourinho no, Conte, perdón. Conte, revalorizaría. Sí, porque Mourinho le dio la oportunidad. Mourinho Sí, fue el sí, que sí. lo subió donde empezó a jugar Sí, bien. sí, sí. Yo personalmente, me parece, ostras, 26 años. Yo le echaba muchos menos, la verdad. Tema de contrato, estaba viendo. Sé que creo que hay una cláusula de rescisión que tiene ahora en el Millwall.
o algo del contrato, recuerdo haber leído. Pero es que ha jugado 40 partidos en Championship en un Millwall. Sí. O sea, a mí me parece que es un jugador muy válido. Oye, y para rotación, es que al final me parece que puede funcionar muy bien. No obstante, Sí. oye, Homurón te soltaría un montón de zonas. El tema de Claro. Kyle Walker-Peters, yo creo que es un jugador, iba a decir demasiado bueno. No es tanto, pero para aceptar ser suplente siempre de Porro. Porque Porro va a jugarlo prácticamente todo. Todo. Tiene que jugarlo todo. Porro fue el mejor jugador del Tottenham la temporada pasada. Si hacemos un análisis general, hacemos un análisis de disponibilidad, porque nunca estuvo lesionado. Fue de Y los luego que es de los pocos. mayores, es de los mayores por Sí, edad. claro, y fue de los pocos que nunca se lesionó. Ujú. El Tottenham necesita un lateral y va a ser uno de esos tres. Yo creo que Tanganga no ha sido parte de la conversación. Sirkin ha sido parte de la conversación. Kyle Walker-Peters, por el hecho de que es agente libre, ha sido parte de la conversación. Y eso, además de ser un tema futbolístico y de recambio, es un tema administrativo. Estamos al menos un jugador más que haya sido canterano del Tottenham, porque los que tenemos en este momento son muy chicos, tienen menos de 21 años y Claro. no entran en ese listado. Claro, Tiene que homegrown tener- player, yo pensé que era criado en Inglaterra, no en el club. Yo pensé que se refería a Inglaterra. No, es del es club, vale. club trained, el término realmente es club trained player, Ujú. que es canterano del equipo, y luego es homegrown, que es Mm, canterano en la FA, en la Asociación Ah, Británica de Fútbol, en la Football vale, Association. vale. Sí, y para Europa entran en análisis ambos listados. Los jugadores criados futbolísticamente en el Reino Unido y los jugadores que son canteranos de tu equipo. El Tottenham en este momento tiene déficit de ese número de jugadores canteranos en plantilla. Y eso no nos permite tener la lista de inscripción europea completa. Estamos en 22 jugadores y el máximo son 25. Está la cosa complicada ahí por Está bueno. zonas. Mira, otro jugador, claro, este no es canterano del Tottenham, yo creo. Habría que mirar. Tyrick Mitchell, carrilero izquierdo. Ese no. Ese cuenta como criado en la FA, pero no entra como. ¿Sabes quién anda por ahí también que entra en este análisis? Mira, del Marcus Brentford, Edwards. del Brentford. Marcus Edwards. Marcus Edwards entra extremo, un extremo derecho que necesita el Tottenham. El tema de Marcus Edwards, a quien Pochettino alguna vez dijo puede tener el talento que tiene Messi y lo crucificó de por vida, cuando tenía 17 años. El tema con Marcus Edwards es la actitud. Es un jugador que es muy difícil de personalidad. Oye, hay es que estoy viendo aquí jugadores que acaban contrato, ingleses. Mm. Hay un tal Fraser Foster, ¿qué te parece? No, ahorita estoy bien, gracias. Sería espectacular que le renovaran contrato solo para que se quedara. Renovamos a Ben Davis. Bueno, Renovamos sí, a Ben Davis. claro, al final las necesidades, las necesidades al final. Sí. Eso en cuanto a laterales, al medio. Aquí hay un problema. Yo personalmente, de verdad, contaba con Johnny Cardoso en Inglaterra. Yo Nada, también. pues al final, nada, es un chico que me encanta, me flipa, es que es buenísimo, sobre todo para el Tottenham de Postecoglou, es que era una cosa que cuadraba perfectamente. Y Era bueno, pues esencial. Al final, nada. En el Tottenham de Thomas Frank, hombre, pues te vale un medio centro, pues un poco más de andar por casa. En este caso, ahora mismo está Betancourt, está Yves Bissouma, Pape Se Matarsar. va. ¿Se va Bissouma? Se va a Bissouma. Bueno, pues Bueno, eso nada. es lo que se dice. Mm. Hay que ver cómo lo ve Thomas Frank en el inicio de pretemporada, pero se dice que Claro. Bissouma ya cumple su etapa. Y Betancourt tendría que Betancourt. ampliar contrato porque a partir de este verano le queda un año de contrato Un nada año. más. Luego está Archie Gray, que bueno, a ver qué es Archie Gray, que es Joya. otra. Habrá que ver qué tipo de jugador, dónde lo meten, qué va a jugar. Y Lucas Versval, que también me parece que va a ser importante. Yo creo que debería serlo. A mí me parece que entre esos 5, comentabas el tema de Bissouma que se hablaba, ostras, yo creo que de ahí fichar, ostras, igual uno, pero es que tiene que mejorarte mucho lo que hay, que ya me parece bueno. Norgard. Lo quiere el Arsenal, pero le queda mejor al Tottenham. A mí es que, Norman me parece un jugador en ese recuadro de decir, vale, jugador de entrenador, ¿no? Que tiene que venir cuando sale el entrenador, lo ficharía, fichaje de entrenador. Ahí me entra Norgard y Mikkel Damsgaard. A mí me El tema entran con ellos dos. Damsgaard es que juega más de 10. Sí, y ahí estaría Madison, seguramente. Y ahí está Madison o está Kulusevski. También Kulusevski. Y también vienen empujando 2 chicos de la cantera que les fue muy bien en préstamos la temporada pasada, que van a pedir minutos también. Entonces, de 10, el Tottenham está bien cubierto. Aunque se está viendo la posibilidad de ver HS,
pero se está viendo la posibilidad más como extremo izquierdo para suplantar a Son y para compartir titularidad con Matistel que de 10. No sé. Bueno, es que al final es ese tipo de fichaje el que le hace falta. Que pega un salto. Hombre, y si te van a dar, supuestamente, esos 70 millonazos por Cuti Romero, pues bueno, pues ahí está. Puedes Claro. hacer eso. Hombre, alguna venta no vendría mal, pero creo que. Yo personalmente, mira, no sé cómo está de contrato 28. En el 28 acaba contrato Madison. Sí. Pues igual Tiene rato, no se va a ir. todavía le queda. Pero Sí, no se va a ir. ahí me quedaría. Yo creo que en el medio o fichas un jugador que te pide expresamente Thomas Frank o yo no ficharía. Ese es el tema. El tema es que ahora el assessment de la plantilla lo está haciendo Thomas Frank con Johan Lange, que pues ambos son de Dinamarca. Mm. Ambos trabajaron en el sistema de desarrollo futbolístico danés en la década pasada. Se conocen muy bien y son amigos, de hecho. Entonces vamos a tener un reclutamiento muy al estilo escandinavo de ahora en adelante. Toka Takai, el japonés que se está fichando en este momento por 5 millones, el fichaje más histórico de la J-League en cuanto a suma de dinero, es un fichaje 100% de Johan Lange, Bien. del jefe de reclutamiento del Tottenham. Y yo voy a esperar fichajes de ese estilo. Voy a fichar solo 2 fichajes de renombre y juventud. 2 fichajes de renombre. Vamos de nuevo con los globos. Espero a Eberechi ese. Espero un extremo derecho como en Beumo si no se termina yendo al United, que parece que el United se lo va a llevar. ¿Tiene otra pinta? Y luego de eso espero mucho jugador joven, porque es el estilo de Johan Lange y es lo que está construyendo el Tottenham para el futuro. Y ahora que Aquel- tienen a Thomas Frank, Claro. que de cobre convierte en oro. Es que estaba viendo ahora. Tiene muy buena pinta. El tema es edades, ¿no? Hablábamos de Heung-min Son, acaba contrato la temporada que viene. Timo Werner, esperemos que acabe contrato y que no se. Bueno, es cesión, ¿no? Pero bueno, que no se quede. Richarlison. Mira, nombre interesante. Richarlison, ¿qué hacemos con este hombre? ¿Qué crees que Yo lo podemos vendo. hacer? Vender. Ahora que el Everton va a estrenar el estadio y 67. tiene un dinerito por la venta del equipo, yo creo que es el momento para que el Everton nos dé unos 50 milloncitos por Richarlison y nosotros ir a buscar otro delantero. Hostia, 50 millones, ¿eh? Hostia. A mí me Nos parece costó muy- 60. Hostia. Nos costó 60. Le perderíamos 10, Adri. Yo creo que aún así seguís ganando demasiado, ¿eh? Es Bueno, que unos 45 con bono. el día de venta era cuando preguntaron, cuando el Madrid dicen que preguntó por Richarlison. No sé si estaba en el Everton o en el Tottenham, pero era el día de venderlo. Pero aunque, según preguntaron, sí, claro, toma. Antes de que se den cuenta, está en Valdebebas. Era ese día. Igualmente, un delantero interesante para Thomas Frank, yo creo. Pero al final te quedarías con. No, Heung-min Son habría que ver qué pasa con él, pero Mickey Moore, que creo que tiene que ser súper importante, al menos ya entrar Tiene que ser. en esto. Tiene que ser. Wilson Odobert, ¿qué me dices de él? Me Pues parece interesante. Por lo menos como ayuda, como recurso. es un jugador interesante. Es un jugador interesante. Yo creo que tendría que partir de la banca. Promete mucho. Está con la selección francesa sub-21. Por cierto, olvídate de Norgard. Norgard ya tiene el Here We Go para el Arsenal. Entonces, No, hostia, pero ¿qué, No lo ¿el ganaron. Arsenal qué pretende? Bueno, imagino que Thomas Partey nos sigue. es que se va Thomas Partey. Thomas Partey no va a Claro. seguir. Es que recuerdo que lo pusieron en la ficha de esto de renovaciones y gente que se va y que no sé qué, contratos que acaban y tal, que hace la Premier League. Ahí estaba Sí. Thomas Partey. Pero eso siempre es un poco de, bueno, igual cambia, igual no. Y al final él quería renovar. Bueno, a ver qué pasa. Tiene Igual, una pinta Thomas de Partey- Atlético. Thomas Partey al Tottenham. No, Thomas Partey al Tottenham entonces. Bueno, yo creo que con acusados de violencia tenéis ya bastante con uno. No hace falta que Sí, tengáis ya. dos. Ya fue suficiente. Con alguna, Sí. con alguna sospecha, con una sospecha, yo creo que está bien. No hace falta que tengáis dos. A ver, que ese es otro tema por el que el Arsenal, yo nunca entendí por qué no dijo, hostia, fuera. Porque no hay nada, pero hay todo. Ya es, con Bisuma pasa igual. No hay nada, pero no sé, es como peligro. El tema No. de la publicación del video de Bizuma a principios de temporada, drogándose con gas, eso para el Tottenham es un deal breaker, 100%. Ostras, es que. Se Bueno, tiene lo que- tuvieron con Dele Alli también. Ya es una red flag importante que Exacto. tienes que conocer. En cuanto seguimos con delanteros, Matistel, que decíamos que seguía. Oficializado el fichaje, la compra. Hostia, qué rápido, ¿no? Sí. Madre.
Es que sí gustó mucho su actitud. Es un tipo que lucha y va para adelante. Entonces, Ah, no, lo de Mattis Tel. Pensé que decías lo de Norgard. Digo, joder, pues me acabas de dar el gilipollas. Me asusté. No, lo de Norgard tiene Here We Go. Lo de Norgard ya está. Lo de Tel. Claro, me acabo de quedar ahora de repente descolocado. Y ojo para el Arsenal también, nos estamos desviando, pero es que esto está sucediendo en tiempo real. Benjamín Sesko le acaba de dar follow al Arsenal en Instagram. Ojo, mucho ojo ahí. Mucho cuidado. Ahí hay que ver qué acaba pasando. Parecía que se rompía el tema de contrato, pero bueno, a ver qué pasaba. Hablamos de Tel, ahí estaba. Dan Scarlett, otro jugador. ¿Está lesionado ahora? ¿Estoy viendo aquí? ¿Está lesionado? Está lesionado, sí, está lesionado. Yo lo mantendría en la plantilla como un tercer delantero. Ahí está. Sacaría a Richarlison. Me quedo con Solanke, saco a Richarlison, ficho un delantero de mayor renombre y dejo a Scarlett para tener una tercera opción. Me fascina ese jugador. A mí en lo particular me gusta mucho Dennis Scarlett, promete mucho, es asociativo, no solo tiene gol y tiene la actitud correcta para ser una estrella en el futuro si todo sale bien. Y ya por último, lo comentabas antes un poco con el jugador, Brennan Johnson. Para mí, a mí me gusta, creo que con Thomas Frank es más posible que sea una punta que otra cosa si se queda. No creo que se quede en banda derecha. Para mí es ese, como tú dices, ese tercer delantero, pues Brennan Johnson el segundo, para no hacer un fichaje. Buscar. Ollie Watkins era extremo con Thomas Frank y lo convirtió en delantero. ¿Te acuerdas? También, es un poco. Sí. A ver, es un poco eso. Brennan Johnson en el Nottingham Forest era la punta, básicamente. Sí. Estaba él y Morgan Gibbs-White, no había mucho más. Hizo muchos goles. Y aún así, Brennan Johnson ha hecho muchos goles. O sea, aún así ha sumado bastante. Es un jugador que tiene gol. ¿Por qué no acercarlo a la punta? Bueno. Recordar, cuando el Tottenham ficha a Brennan Johnson, Ivan Toney se estaba yendo del Brentford y Thomas Frank intentó ficharlo, pero no le alcanzó el dinero. Es un jugador que a él le gusta y que él ve potencial para que sea delantero. Entonces, ¿por qué no sacar a Solanke, poner a Brennan Johnson como segunda opción en punta y tener a Dennis Scarlett de tercera y sacar a Richarlison? Haces caja y compras en las otras posiciones que necesitas. Sí. Eso sí, habría que comprar un extremo derecho urgentemente. Sí. Ahí está. Yo creo que ahí el tema con el Tottenham en ataque hay que mirar alguna zona. Hombre, salvo que Kulusevski vuelva a la zona derecha y pasar algún apaño, pero creo que al menos doblar posiciones, ya sea con un jugador que tienes en plantilla o con un jugador de la cantera. Creo que arriba hay que hacer pocos fichajes. O por lo menos tienes ya jugadores que va a ser donde hay que gastarse dinero y creo que no es el momento todavía. Veremos. Pero sí creo que en defensa. Necesitamos un ancla. En el medio necesitamos un ancla. Si se va el Cuti, un defensa central. Y sí o sí hay que comprar un lateral. ¿Tienes algún nombre? Bueno, hablamos de laterales, hablamos de centrales. ¿En la media? Sí. En la media es más complicado. Se había mencionado Norgard, pero ya va para el Arsenal, entonces no va a ser el caso. Se había mencionado a Cardoso desde la temporada pasada, un jugador que a Postecoglou le gusta mucho. Ya Postecoglou no está, ahora está Thomas Frank. Se mencionó a Ederson en su momento en el Atalanta. No es un jugador que tenga la edad que yo considero correcta para el fichaje del Tottenham. El Tottenham ficha jugadores mucho más jóvenes, aunque Ederson no tiene tanta edad. Creo que ya se pasó un par de añitos para la media. La verdad es que no tengo idea. Y luego está la incógnita de Archie Gray. Archie Gray se fichó por 40 millones de euros del Leeds United y esta semana estaba jugando con Inglaterra sub-21 de lateral derecho. Archie Gray no quiere jugar de lateral derecho el resto de su carrera, quiere ser medio centro. Pero evidentemente no está listo para ser titular en Premier y en Champions a sus 19 años. Necesitamos un fichaje urgente. Bissouma muy probablemente se vaya, Bentancur muy probablemente extienda contrato. Incluso Bentancur a mí me gustaría que llegara de la banca. Yo quiero un jugador mucho más importante en el medio centro. No, lamentablemente Luke de Jong no se puede. Frankie de Jong, perdón. Hombre, Luke de Jong, si quiere medio centro, algo hará. No, Frankie de Jong es mi sueño. Frankie de Jong es lo que yo quisiera más en el mundo, Adri. Eso no va a suceder jamás. Increíble. Yo es un jugador muy, muy Premier, yo creo. No sé, sí, por supuesto. La rapidez con la que recibe, mucha se voltea, sale y conduce. Es un jugador hecho a la medida de la Premier League, pero no se quiere ir del Barcelona. Además tiene pies, tiene muchas piernas para aguantar el choque. Sí. Bueno, ahí está. Estaba pensando, buscando aquí en jugadores sin contrato, que llegara a un medio centro. Hombre, salvo que te interese un tal Jesse Lingard, creo que por el resto... No. Hombre, Matty Longstaff, el bueno de los Longstaff, ¿no? No, tampoco. Y, hombre, mira, otro, Brentford. Josh Da Silva, el número 10 del Brentford de ascenso. ¿Muchas lesiones? No sé.
no sé si es el jugador que necesitamos. Necesitamos un ancla, alguien que mida más de 1,85 m, que salga jugando, que sea rápido con los pies y que aguante golpe. Hay un tal Busquets en Inter Miami, mira a ver. Sí, Está haciendo, algo así, pero con está, 15 años menos. está haciendo muy mundial de clubes, ¿eh? O sea, ojo. ¿Quieres Todavía. otro sueño? ¿Te puedo Venga. nombrar así nada más de gusto? A ver. Milinkovic Savic. Están, Al Hilal. están en época de volver, ¿eh? Mira a Gary Veiga. Están en Uh. años de volver. Yo creo que todavía. Es que además son jugadores que no sé hasta qué punto podrán volver, pero por contrato ya han cumplido. Ya han Ya cumplido. tienen su dinero, vuelvan a la élite. Milinkovic Savic, te necesitamos en el Tottenham. Ven con papá, por favor. Ahí está, habrá que ver qué suma. Hombre, no, espera. ¿Palliña? Paliña sería otro sueño para mí, No está pero no lo jugando va a en el dejar ir. Bayern. ¿Cuánto le Pero es costó? que no, 50. le costó 50 millones. Deja tú que te lo vendan en 35, 40. No parece querer irse Paliña aunque no esté jugando. Es que la vida en Baviera, jugando en el Bayern, tan cómodo, un equipo que sí o sí va a ganar la Bundesliga. Es que le fue tan bien en la No Premier sé. que qué pena que se fue. Es un jugador Sí. espectacular. Pero Lo bueno, que jugaba en el Fulham es una barbaridad. es increíble, es increíble. Y aún así el Fulham pues, tampoco al final no lo notó tanto, pero oye, complicado, complicado. Bueno, Edgar, por aquí vamos a dejarlo, no hay mucho más. Bueno, sí, mira, lo último. Sí. ¿Qué esperas? ¿Cuál es este año estoy preguntando mucho el mínimo exigible para diferentes cosas, ¿no? Pues para el City, Sí. para el Liverpool, X jugadores. ¿Cuál es para ti el mínimo exigible para Thomas Frank? Cuarto en la liga, primeras 4 posiciones. Cuartos de final en Champions. ¡Wow! Ganar la FA Cup. Hostias. Ese es el mínimo. Ese es el mínimo. No, para mí era el máximo. Esos son mis máximos. Ese es el mínimo. Esos son A mis ver, máximos, esos son mis máximos. Yo le estoy tomando la palabra a Daniel Levy. Cuando le pidieron a Daniel Levy argumentar la despedida el despido de Ange Postecoglou, dijo, el problema no es que hayamos ganado la Europa League, el problema es lo que no hemos hecho. Queremos ganar la Premier, queremos ganar la Champions. Si ese es el estándar, ese es el estándar del presidente del equipo, Vale. del chairman. ¿Va? Entonces yo lo mínimo que espero es cuarta posición en Premier, cuartos de finales en Champions y ganar la FA Cup. Uf. Es que el cuarto puesto en Premier Va a estar duro. este año, o sea, al final, Va a estar duro. ya este año pasado a la Premier dices tú, va a estar durísima. Y no fue tanto. Aunque al final fue entretenido por el tema de Champions, ¿no? Y que hay mucho equipo. Sí. Pero si este año todo lo que hay se mantiene un poco como está y lo que parece, tiene pinta de ser una Premier muy entretenida. Muy, muy Va a entretenida. haber 8 equipos peleando 4 posiciones. Es que es una locura. Eso. Va a haber 2 o 3 peleando el título. Arsenal, Liverpool y City. Y el resto, 5 o 6 equipos van a estar peleándose 2 o 1 puesto de Champions, dependiendo de si clasifican 4 o 5. Claro, porque el United, el Newcastle, el Villa, el Aston Villa. ¿Qué va a pasar con el Nottingham Forest? Yo creo que este año. ¿Qué va a pasar con el Newcastle? ¿Qué va a pasar con el Tottenham? Es que al final, oye, Brighton, que la temporada pasada también estuvo por ahí, Bournemouth. Bournemouth estuvieron por ahí. ¿Van a mejorar esta temporada o van a empeorar? A ver cómo se mejora, cómo se recupera el Brentford de la salida de Frank, de la salida de Mbeumo. El Brentford con la salida de Mbeumo y con la salida de Frank y con la salida de Norgard, que es su capitán y alma, ¿Y va a ser candidato al descenso. Te lo digo desde ya. Sí, te lo digo desde ya. Sin Frank ya hay 4. Que son los ascendidos, evidentemente. Los recién ascendidos. Y el Brentford. Y el United, a ver cómo acaba la cosa. El United. Pobre Suri. No he hablado con Suri desde hace un par de semanas. Y quisiera hablar con Suri porque he visto tantos comentarios de la gente del United en redes de expectativas un poco fuera de la realidad. Bueno, como cada año. Como cada año. Sí, pero este año es peor. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hay que hablarlo con Suri. Veremos qué pasa. Por supuesto, hasta aquí tenemos hablar de Thomas Frank, del Tottenham y de cara al mercado que puede buscar. Ha sido largo, pero ha sido muy entretenido. Edgar, a ver si salen los globos. Ahora no. ¡Ah! Ahí estamos. Fantástico. Me de la neumonía ayer, entonces estuvo perfecto eso. Vamos a celebrar que ya no tengo neumonía y que ya me operaron de la apendicitis. Y todo. Exacto. No, bueno, estuvo cerca de la muerte, ¿no? Sí, la vi muy cerca, la caja de madera, ¿eh? No se lo recomiendo. Estaba el pino en casa. Sí. Aguas. No, mucho ojo. Bueno, Edgar, muchísimas gracias. Amigo, te mando un abrazo. Siempre un gusto. Abrazo, Edgar. Y a vosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.